La hipertensión arterial es una enfermedad muy importante, más en estos momentos cuando estamos llegando a más de 60 años. Nunca habíamos tenido situaciones como enfermedades que podían afectarnos de tal manera. Yo soy Gabriel Molina, médico especialista en medicina familiar, y el día de hoy quiero hacerles un video en el cual podamos entender de qué se trata esta enfermedad. Voy a hacerles una guía completa, la guía definitiva, en la cual van a entender cómo poderla controlar si llegado el caso la sufren, comprender todo lo que la abarca y de esa manera puedan tomar mejores decisiones en su salud. De aquí en adelante vamos a sacar otros videos los cuales les servirán y serán de gran importancia para poder entender mejor esta enfermedad. Toda la información que les voy a brindar está basada en la evidencia, es decir, que voy a tratar de brindarles todo lo mejor a nivel científico. Les recomiendo que se queden a ver todo el video. En primer lugar, tenemos que definir de qué se trata la hipertensión arterial. Para poder entenderlo, vamos a hacerlo con una analogía en la cual vamos a ver que nuestro sistema circulatorio actúa como si fueran las tuberías y en ellas es por donde recorre la sangre. Al igual que en una tubería, el agua viaja con cierta presión. La presión que ejerce el agua en contra de las paredes es lo que podríamos entender como la presión arterial. Al igual que el agua, la sangre viaja con cierta fuerza y al momento que genera ese impacto es el valor que nos va a dar de la presión arterial. En el caso de la hipertensión, lo que ocurre es que tanto la sangre como la fuerza que hace el corazón para liberar la sangre es muy alta y eso empieza a afectar las vías circulatorias como las arterias y diferentes órganos. Hay dos elementos importantes que van a hacernos entender cómo se produce o cómo se calcula la presión arterial y es tanto el gasto cardíaco, que en palabras sencillas, que tanto tiene que bombear el corazón, la sangre, a través de las arterias, y la resistencia vascular periférica, es decir, qué tanta fuerza o qué tan duras están las arterias por donde viaja la sangre que hacen presión al momento de que la sangre sale del corazón. El entender esto sobre la hipertensión arterial también nos va a clarificar por qué algunos medicamentos o algunos tratamientos que podemos hacer lo que buscan es relajar los vasos o también reducir la cantidad de sangre que viaja en las arterias. Ahora, para poder expresar la presión arterial siempre vamos a manejar dos números que están como en un fraccionario. En la parte superior vamos a encontrar algo que se llama la presión sistólica, la cual es la representación máxima de la presión en las arterias. Esta ocurre exactamente en el momento en el que el corazón se contrae y sale la sangre a través de las arterias. El número de abajo es la presión diastólica y este representa la presión mínima de las arterias. Ocurre en el caso de que el corazón ya se está relajando, es decir, ya está en reposo y se está empezando a llenar de sangre. Cuando estamos haciendo la lectura de la presión arterial, siempre el número de arriba, la presión sistólica, debe estar por debajo de 120 y la presión diastólica, el número de abajo, debe estar por debajo de 80 para considerar que es una presión normal. Al momento que vamos a diagnosticar la presión arterial, tomamos el punto de 120-80, pero de ahí en adelante podemos identificar varios estadios o varias clasificaciones que nosotros como médicos utilizamos para saber si ya se está subiendo o no la presión. Se considera que hay una presión elevada o una prehipertensión cuando la presión sistólica se encuentra entre 120 y 129, pero la presión diastólica persiste por debajo de 80. Si tenemos la presión sistólica entre 130 y 139, pero la presión diastólica está entre 80 y 89, vamos a encontrar que es una hipertensión en etapa 1. Es decir, ya contamos con el diagnóstico de hipertensión arterial. Adicional, si la presión sistólica está por encima de 140 y la presión diastólica está por encima de 90, vamos a tener una hipertensión etapa 2. Para nosotros como médicos esto es importante porque vamos a saber de qué manera vamos a poder tratar la hipertensión arterial y también nos va a permitir definir si vamos a empezar inmediatamente medicamentos o si podemos mirar opciones como cambios en los estilos de vida para poder controlar las cifras tensionales. Hay algo muy importante en las personas mayores y es que puede encontrarse que la presión sistólica puede estar elevada mientras que la presión diastólica nunca se afecta. En los casos de que ocurra esto es porque al envejecer vamos a ver que las arterias tienden a volverse más rígidas, tienden a volverse duras. Sin embargo, es muy importante porque de pronto podemos subestimar y considerar de que no tenemos la tensión arterial,
Hay algo que yo sé que ustedes pueden haber escuchado en algunos sitios y es que la hipertensión se considera como un asesino silencioso. ¿Por qué se le llama así? Porque en la mayoría de los casos no produce ningún síntoma. La mayoría de las personas que suelen tener la tensión alta no saben que la sufren, ya que no suelen relacionarlo con ninguna molestia en el momento. Sin embargo, la hipertensión arterial puede causar varios daños, como es el daño al corazón, daño a los ojos, daño al cerebro. Síntomas o molestias como nerviosismo, sudoración o la cara roja no son síntomas confiables para saber si una persona tiene hipertensión arterial, razón por la cual lo más importante es tomar las cifras tensionales y de esa manera poder salir de la duda. Dentro de las diferentes consecuencias que podemos encontrar también a nivel de los órganos, uno de los principales es el efecto a nivel del corazón. Desafortunadamente, el tener la tensión arterial elevada puede llevarnos a un infarto asociado al aumento de las placas que pueden tapar las arterias. También, al tener que hacer un mayor esfuerzo el corazón y tener que estar durante mucho tiempo tratando de romper la resistencia que hacen las arterias, puede llevarlo a una insuficiencia cardíaca. Adicional, el daño que se produce en las paredes de las arterias puede estar relacionado con algo que se llaman aneurismas, que son ensanchamientos de las arterias que se pueden llegar a romper. A nivel cerebral, lo que podemos observar es el aumento de probabilidades de daños en las arterias que pueden producir sangrados o presencia de trombos que pueden afectar la circulación de la sangre en algunos puntos del cerebro y llevar a un evento cerebrovascular. En algunas personas también puede causar daños en la función mental, ya que esas arterias que se ven dañadas por presiones altas van lastimando de manera crónica puntos importantes en el cerebro que intervienen en el funcionamiento cognitivo, es decir, cómo pensamos, cómo racionamos. Otros órganos como los riñones se ven dañados por las grandes presiones que van afectando la filtración de la sangre para la producción de la orina. En los ojos, al tener unas arterias tan finas y delgadas, esas presiones también van afectando principalmente la retina, lo cual va llevando a una disminución y a un compromiso de la visión. Otros efectos relacionados es tener una mayor probabilidad de disfunción sexual, relacionados a la disminución del flujo en la zona pélvica que puede afectar la zona genital. Hay casos muy especiales donde la presión se puede elevar de manera importante, puede llegar a valores por encima de 180, 120, que relacionado con alguno de los síntomas como es dolor de cabeza intenso, dolor en el pecho, dificultad para respirar, sensación de vértigo o sensación de mareo muy fuerte, náuseas y visión borrosa, o que tengamos cambios súbitos de la visión o incluso aparición de desmayos, es para prestarle atención y puede convertirse en una urgencia, razón por la cual si cumplimos el aumento de las tensiones en estos valores con alguno de estos síntomas debemos asistir por urgencias. Existen muchos factores de riesgo que están relacionados con el tener la tensión elevada. Dentro de ellos, como ya lo hemos hablado, el envejecimiento relacionado con los cambios que se producen a nivel de las arterias y que además se relacionan por ciertos sistemas que ayudan a regular la presión en el cuerpo, como algo que se llaman varoreceptores. Son sitios que pueden sensar o sentir cómo se encuentra la presión e indicarles a ciertos procesos hormonales que puedan controlarlos. Al aumentar de edad, estos procesos pueden alterarse, lo cual también dificulta que se pueda generar un mejor control de la tensión. Otros factores que no podemos cambiar son el tema genético y la historia familiar, donde si tenemos antecedentes en nuestra familia de hipertensión arterial, también aumenta las probabilidades de sufrir esta enfermedad. La raza, ya que en personas afrodescendientes es más probable que se presente hipertensión arterial y sea de más difícil manejo. Y el sexo, donde los hombres antes de los 55 años pueden tener más probabilidad de sufrir de hipertensión arterial. Y en las mujeres este riesgo se aumenta después de la menopausia. Pero hay otros factores que sí podemos controlar, como estos factores modificables. Dentro de ellos están el tema del peso, en el cual al tener situaciones como sobrepeso y obesidad, aumenta la probabilidad de sufrir de alteraciones de la atención. El sedentarismo, es decir, el no realizar ningún tipo de actividad física, también aumenta la probabilidad de tener hipertensión arterial. Las personas que consumen grandes cantidades de sodio dentro de sus alimentos por elementos como alimentos ultraprocesados o también el menor consumo de potasio puede hacer más probable que sufran de hipertensión arterial. Y el consumo de sustancias como alcohol y tabaco
también están relacionados con la aparición de presiones elevadas. Entendiendo estos factores de riesgo, hay cosas que podemos empezar a trabajar desde casa. Uno de ellos es los cambios en los hábitos de alimentación. Existen dietas o recomendaciones de alimentación que están relacionadas a mejorar esas condiciones de cifras tensionales. Y dentro de ellas tenemos la dieta DASH. ¿De qué habla esta dieta? Es el poder ingresar alimentos que son ricos en potasio, calcio y magnesio y bajos en sodio. ¿Cuál es el beneficio de estos nutrientes? Favorecer y mejorar el estado de los vasos sanguíneos, de tal manera de que no se produzca el endurecimiento de las arterias tan rápidamente. Si queremos aplicar este tipo de alimentación, debemos ingresar en nuestra dieta cosas como frutas, verduras, granos integrales, lácteos bajos en grasa, además de proteínas magras y legumbres. Debemos limitar, sí, alimentos con alto contenido de sodio, con altos contenidos de grasas saturadas, además de azúcares añadidos. Un consejo para lograr este tipo de alimentación es hacerlo de manera gradual, no forzarnos a llevar todas las recomendaciones dentro de la dieta DASH en un solo momento. Es importante leer las etiquetas de los alimentos que compramos en los supermercados, en los diferentes sitios donde adquirimos nuestras comidas. Adicional, la recomendación de cocinar en casa de tal manera que podamos controlar la cantidad de sodio que va en nuestras comidas. Cuando estemos preparando los alimentos, que reemplacemos la sal por algunos otros tipos de especias como pueden ser hierbas aromáticas, ajo, cebolla, limón y vinagre para potenciar el sabor de los alimentos y que reduzcamos el uso de sal. La actividad física es muy importante. Siempre tenemos que llevar a realizar por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada. ¿Cómo sé si es una actividad física moderada? Es porque al momento que estoy haciendo el ejercicio ya empiezo a presentar un poco de dificultad para algo tan sencillo como hablar. Los ejercicios que hagamos en adultos mayores son importantes enfocarlos en 4 pilares, dentro de los cuales tenemos ejercicios de resistencia, como puede ser caminar rápido, nadar, bailar, fortalecimiento, es decir, enfocados en fuerza, como puede ser pesas ligeras y bandas elásticas, el equilibrio en el cual se incluyen prácticas como el tai chi, pararse en un pie, los cuales son vitales para reducir la probabilidad de caídas, y la flexibilidad, que nos permite mejorar el estiramiento en ejercicios como el yoga y los estiramientos suaves. En general, algo que tenemos que tener en cuenta es que los ejercicios deben estar incluidos algo que se llaman ejercicios isométricos, es decir, en aquellos en los cuales contraemos el músculo y lo mantenemos en una posición fija sin moverse. Un ejemplo de esto, las sentadillas apoyadas en la pared y también los ejercicios como la plancha. Dentro de los tratamientos que podemos utilizar también para controlar la tensión se encuentran medicamentos enfocados en la regulación de la tensión arterial. Algunos de estos medicamentos son los diuréticos, los cuales ayudan a eliminar mayor cantidad de orina y disminuyen la cantidad de sangre que se encuentran en las arterias. Uno de los ejemplos más conocidos es la hidroclorotiazida. Otros medicamentos se llaman agonistas de receptores de angiotensina 2. Estos medicamentos lo que hacen es actuar sobre unas hormonas que intervienen en la regulación de la tensión en el cuerpo. Dentro de estos también se encuentran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que actúan sobre el mismo eje de hormonas. Estos medicamentos en general no solo tienen un efecto sobre la tensión, sino que también ayudan a cosas como la protección del corazón y los riñones. Tenemos otros medicamentos que actúan sobre unos receptores o sobre unos bloqueadores del canal de calcio, los cuales tienen que ver con la función del músculo, y dentro de ellos está el amlodipino. Y por último tenemos algunos medicamentos que actúan directamente sobre la función del corazón, que se llaman beta bloqueadores, que lo que hacen es que el corazón no tenga que esforzarse tanto para poder reducir la presión arterial, y uno de ellos, muy conocido, es el metoprolol. En las personas mayores se prefiere utilizar medicamentos como los diuréticos y los bloqueadores de canales de calcio como el amlodipino para poder llegar a los objetivos de tensión arterial que estamos buscando. Dentro de las actividades que también podemos hacer en casa es realizar el monitoreo de la presión arterial. Esto es muy importante porque nos permite saber de qué manera se encuentra la tensión en el hogar, y más cuando tenemos sospecha de una situación que se llama síndrome de bata blanca, en el cual durante la consulta médica en un espacio hospitalario se ve que la tensión se aumenta, pero al tomar las tensiones en casa, las tensiones están normales. Teniendo estas tensiones arteriales en casa, a los médicos nos ayuda a tomar mejores decisiones con los tratamientos que vamos a realizar y hacer los ajustes de los medicamentos si es necesario.
Hay que tener en cuenta de que para poder hacer este tipo de mediciones es importante tener los dispositivos adecuados. La presión arterial que se toma en los relojes digitales modernos y también los tensiómetros que tenemos que se encuentran en la muñeca no son confiables. Es importante conseguir un dispositivo que se pueda utilizar a nivel del brazo, además de tener el brazalete adecuado para el brazo, ya que estos existen en diferentes medidas y dependerán de qué tan grueso sea nuestro brazo, podrá estar o no estar adecuada. Algunas recomendaciones básicas para poder tomar la tensión arterial es que 30 minutos antes no hayamos hecho actividad física, no hayamos consumido alimentos que tengan cafeína, ni tampoco que tengamos ganas de ir al baño. Es importante que siempre que se vaya a tomar la medición se haga con algún espaldar adicional, de no cruzar las piernas y que estén bien apoyadas. Es muy importante de que siempre que se vaya a hacer la medición de la tensión se haga con constancia, se haga siempre en un mismo horario, de tal manera que podamos hacer una comparación de las cifras tensionales que llevemos a la consulta. Frente a la hipertensión arterial existen muchos mitos y dentro de ellos los más conocidos son: me siento bien, así que no tengo hipertensión arterial. Y como ya lo hemos visto, desafortunadamente es una enfermedad que en varios casos no produce síntomas. Así que no es fiable mientras que no tengamos una toma de una presión arterial en algún momento para saber cómo se encuentra. Otro mito es: si tengo antecedentes en la familia de hipertensión arterial, es inevitable que vaya a sufrir esta enfermedad, lo cual no es cierto. La hipertensión arterial depende de muchos factores, tanto personales como del entorno, razón por la cual si en mi familia sufren de tensión arterial puede aumentar el riesgo, pero no necesariamente yo tengo que sufrir esta condición. Un tercer mito es que el uso de sal marina o sal del Himalaya es más sano que la sal de mesa común. Los componentes en general de estas sales son similares a los de las sales comunes, razón por la cual no va a depender realmente del tipo de sal, sino va a depender de la cantidad que consumamos y cómo lo utilizamos en nuestros alimentos. Un cuarto mito es que con dejar de comer sal es suficiente para no tener problemas de presión arterial, lo cual no es cierto. Tenemos que tener claro de que esto está relacionado a factores como la actividad física, consumo de alimentos adecuados, disminuyendo los alimentos ultraprocesados y reducir otros alimentos que sí pueden afectar, como son el alcohol, además del consumo de tabaco. Ya como gran conclusión, la hipertensión es una enfermedad muy seria, pero es altamente manejable. Hay muchas cosas que podemos hacer para poder mantenerla controlada. Tengamos claro de que las principales herramientas para poder manejarla son los cambios en estilo de vida y que tengamos un acompañamiento muy cercano con nuestro médico de confianza. No hay que ver la hipertensión con miedo. Es más como una llamada a la acción. Siempre hay algo que podemos hacer. Y los cambios que quieran hacer no los hagan todos de inmediato. Muchas veces es mejor empezar con pequeños pasos para lograr un gran objetivo. Si llegaron hasta acá, espero que la información les haya ayudado a comprender mejor la hipertensión arterial. Y ahora cuéntenme, ¿cuál de los conceptos que acabamos de hablar les llamó más la atención? ¿Y qué es lo primero que van a implementar para poder empezar a controlar su hipertensión arterial? No olviden dar un me gusta y suscribirse en el canal, que van a ayudarnos mucho para poder empezar a crecer y crear una comunidad. Nos veremos la siguiente semana con otro video para mantenernos saludables.